No sé, sí les hicieron llegar el documento, el paper por ahí, ayer les envié uno, no sé si alguien tenga algún comentario de lo que leyó, de lo que haya entendido. Y recuerden que suma para su examen. Bueno, con respecto al artículo que nos mandó, a mí se me hizo muy interesante cómo pues justamente hacen énfasis en que el cómo es una formación sí influye muchísimo en qué tipo de herramientas se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, como se vio que era una formación deleznable, pues por eso se utilizó este tipo de método. Entonces, creo que pues incluso en las conclusiones fue algo que remarcaron muchísimo, de que si hay una interacción buena entre una roca y, bueno, entre la roca y fluido, pues se puede llegar a utilizar de mejor manera ciertos artefactos. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ok, bueno, si no hay más, hoy va a haber otro documento, se los comparto y mañana también podemos platicar un poquito de él. Entonces, bueno, vamos a empezar con el contenido del día 2, perdón. Y bueno, son los tipos de probadores. Ayer más o menos vimos cómo es que funcionaban, cuál era su utilidad general, pero bueno, hoy vamos a ver que hay diferentes tipos y estos van a variar, su uso va a variar dependiendo de algunas características de la formación, e incluso si la herramienta está disponible, etcétera, entre otros factores. Ok, bueno, vamos a ver. Inicialmente, el probador que está del lado izquierdo es, digamos, que el probador convencional, que es muy similar a los primeros que se utilizaron por ahí de los años 70, que es con el que hicimos el ejemplo el día de ayer, que tiene en el mecanismo retráctil de 180 grados, el elastómero, que es el círculo en medio de la herramienta en color negro, y bueno, el fluido entra por la parte media, por la parte central. Como el fluido solo entra por la parte central, ven ahí en parte de las características, tiene un área de flujo de 1 centímetro cúbico, o sea, realmente es muy pequeño. Entonces eso hace que los gastos que pudiera yo bombear a través de la herramienta pues sean muy bajos. Y este tipo de herramientas únicamente se utiliza para tomar puntos de presión, ya que bueno, hacer un flujo o el hacer fluir por mucho tiempo con esta área, bueno, realmente los gastos y más bien los volúmenes totales que tendríamos al final, pues son muy bajos. En cambio, bueno, para evolucionar un poquito en cuanto a los volúmenes y mejorar la etapa de la limpieza y tener fluido representativo más rápido, se hizo esta otra herramienta que se le llama herramienta oval, que como ven, bueno, tiene un elastómero mucho más grande en forma ovalada. Y bueno, toda la parte central que se ve en la figura, que es la parte metálica, es la parte por la cual va a estar fluyendo el fluido del yacimiento hacia dentro de la herramienta. Entonces, en este caso, toda la parte negra o el elastómero se va a pegar de la misma manera a la formación, pero bueno, el área de flujo interior ya es mucho mayor. En este caso, estamos pasando de 1 centímetro cúbico, que es la figura del lado izquierdo, alrededor de 80 centímetros, perdón, 1 centímetro cuadrado a 80 centímetros cuadrados. Entonces, como ven, si es mucho la diferencia, bueno, esto nos va a llevar a que en un punto donde tengamos que fluir por mucho más tiempo, bueno, va a ser mucho más rápida la limpieza y podríamos tener el fluido representativo del yacimiento más rápido en comparación con la herramienta del lado izquierdo.
Ahora, la siguiente herramienta es la que se llama doble empacador, que es la que está del lado izquierdo. Y bueno, esta básicamente, si ven, es un poco diferente en comparación con las anteriores. Y lo que hace esta es, bueno, tener dos empacadores, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Estos empacadores se van a hinchar o a inflar utilizando el mismo lodo de perforación que yo tengo dentro del agujero. Y bueno, al hincharse van a aislar la zona central, la zona que está entre los dos empacadores. Entonces, toda esa zona es la que va a estar admitiendo el fluido y bueno, obviamente desalojándose a través de la bomba. Pero bueno, esto ya nos lleva a tener un área de más de 1000 centímetros cuadrados. Entonces, las limpiezas con este tipo de herramientas pues es aún mucho más rápido, ¿no? Y esto nos ayuda, bueno, a tomar muestras. La función es la misma, tomar puntos de presión, realizar flujos, toma de muestras y en su caso el mini DST, pero en este caso la limpieza pues es mucho más rápida. La principal limitante de esta herramienta es que las caídas de presión que aguanta esta herramienta no es muy alta en comparación con las otras. Si no mal recuerdo, esta herramienta soporta un máximo de 4000 PSI de delta P, es decir, desde la presión hidrostática y luego al pasar a la de yacimiento, a la hora de empezar el bombeo, recuerdan, generamos una caída de presión. Esa caída de presión no puede ser más de 4000 porque en la parte central de la herramienta no tiene ese soporte, ¿no? De más de 4000 PSI. Entonces, en caso de que yo tuviera que generar caídas de presión por arriba de los 4000 PSI, pues ya no podría utilizar esa herramienta. Sin embargo, bueno, si las caídas son bajas, es una de las mejores herramientas para hacer los flujos, ¿no? Sobre todo. Y la herramienta que se encuentra del lado derecho, esta es una tecnología que hasta hace algunos años únicamente la tenía o contaban con ella la compañía SLB. Esta herramienta se llama Saturno. Esta herramienta es, digamos, la más versátil, por decirlo de alguna manera, porque asemeja el comportamiento del doble empacador y como ven igualmente la parte del elastómero, en este caso es de 360 grados, se hincha de la misma manera, tiene unos resortes también que le ayudan a expandirse un poco más rápido y si se fijan tiene probetas en la parte central. Ajá, entonces estas probetas de la herramienta digamos, son cuatro ubicadas cada una a 90 grados. Entonces, cuando comienza el bombeo en este tipo de herramientas, el fluido entra por cuatro partes que están ubicados justo a 90 grados cada uno de ellos. Entonces, yo puedo generar o puedo limpiar el intervalo productor prácticamente en 360 grados. Sale formando un anillo, es por eso que la herramienta la llamaron Saturno. Entonces, con este tipo de herramientas yo puedo generar justamente un flujo radial porque forma al final un anillo alrededor del pozo, entonces consigo flujos radiales de manera más rápida. Aunado a que tiene la ventaja de limpiar el intervalo de una mejor manera como el doble empacador. Sin embargo, como este tiene el elastómero en los 360 grados, este sí aguanta caídas de presión de hasta 10.000 PSI, probablemente un poco más. Entonces, digamos que es la más nueva o la tecnología más nueva o la más versátil en cuanto a probadores de formación. Y bueno, tiene la ventaja por sobre el doble empacador que aguanta muchas caídas, mucho valor de caída de presión. Entonces, puedo tomar yo un punto de presión prácticamente en cualquier lado. Ahora, todas estas herramientas, bueno, como les decía ayer, pueden utilizarse en agujeros de distintos diámetros. Entonces, únicamente lo que nosotros tendríamos que hacer sería proporcionarle a la compañía de servicio cuál es el diámetro de la barrena con la que estoy perforando. Y bueno, ellos ya eligen, voy a regresar un poquito. Por ejemplo, en el caso de la Saturno, como ven, hay diferentes diámetros, se observa, digamos, a simple vista. Dependiendo del diámetro del agujero, es la herramienta que vamos a estar utilizando.
Y bueno, igualmente el doble empacador, igualmente todas las demás. Algunas son un poco más robustas y bueno, los mecanismos de pegadura hacia la formación, bueno, son un poco más largos también. Entonces aquí están. La presión que soportan, digamos, en la lectura del sensor de presión y temperatura, prácticamente en todos va desde los 0 hasta los 25,000 PSI. Ese es el mismo prácticamente en todas las herramientas. Y alcanzan hasta más de 300 grados Fahrenheit, por ahí de 175 centígrados. Entonces, pues digamos, es prácticamente utilizable en la mayoría de los yacimientos, al menos de aquí de México, ¿no? Salvo tal vez los de alta presión y alta temperatura. Bueno, esos ya nos dan, este, necesitamos el uso de herramientas de este tipo, pero ya con materiales especiales. Ok, les voy a mostrar un segundo video donde vienen el mismo comportamiento de uso de las herramientas, pero bueno, viene de todas las que les acabo de mostrar. Entonces vamos a ver. Bueno, este primer video lo voy a pausar, lo voy a regresar un poquito. Si se fijan, dice Reservoir Description Tool. Este es el nombre que utiliza la compañía Halliburton. ¿Vale? Ellos no le llaman MDT, como lo llaman en Schlumberger, sino ellos lo llaman RDT. Y bueno, básicamente la herramienta es la misma, simplemente por patentes ellos le cambian el nombre, ¿no? Para que no tengan problema de ese tipo. Entonces, bueno, les voy a ir explicando. Aquí, si se fijan, es una herramienta modular, o sea, puede tener varios módulos dentro de la misma. En este caso, o el arreglo que están presentando aquí, son dos probetas normales, ¿vale? Se pueden colocar varios. Esto nos puede servir, por ejemplo, para conocer la permeabilidad vertical. Si yo coloco dos probetas a determinada distancia y veo que cuando genero caídas de presión en una que observa en la otra, bueno, voy a analizar esa información y conocer la permeabilidad vertical. Ese puede ser uno de los usos de meter dos herramientas en un solo viaje. Entonces, bueno, se expanden, como vemos en el video, se expande la herramienta, se pega la formación. Aquí el color verde que se encuentra del lado derecho representa el fluido de la formación o del yacimiento. Entonces, como ven, se empieza a llenar la línea de color amarillo, se empieza a llenar de lodo, que es el fluido que yo tengo inicialmente más cercano a la herramienta. Entonces se empieza a llenar de fluido, van todas las líneas, esta es la bomba, la parte de abajo es la bomba, y estos tubitos que se ven ahí color café representan los portamuestreros, ¿vale? Entonces el fluido prácticamente llega a todas las líneas. Ese fluido que estoy absorbiendo del yacimiento se envía al espacio anular el tiempo que sea necesario para llenar toda mi línea de fluido color verde, en este caso es el fluido o el aceite que, que tiene mi yacimiento. ¿Para qué? Para que en determinado momento, cuando yo pueda identificar que ya tengo el fluido completamente limpio, como es en este caso, puedo ir activando mis muestreros y tomo las muestras que sean necesarias, ¿no? Para análisis PBT. Ahora la siguiente, bueno, es la herramienta oval que les comentaba, cuya área es mucho mayor que la pequeña. En este caso, voy a pausar el video. Si se fijan, la diferencia con la formación anterior es que la otra era una formación homogénea, ¿vale? Prácticamente todo era yacimiento. En este caso, si se fijan, hay unas líneas, este, lo cual me indican, digamos, que es un yacimiento laminar. Entonces, si yo tengo este tipo de herramientas que, como veían, el área de flujo es de 1 centímetro cuadrado, necesitaría posicionar o ser muy exacto en posicionar la herramienta en este tipo de formaciones. Entonces, un MDT convencional de área pequeña no me serviría o tendría yo las probabilidades de éxito muy bajas para hacer mi toma de información. Entonces, ¿qué hago? Cambio esa herramienta
por una herramienta oval, la cual pues es mucho más grande, tiene una mayor área de flujo. Aquí se cambia la herramienta, entonces ahora si se fijan en el ejemplo, pues prácticamente yo ya en esa área de flujo mayor y dado mis condiciones del yacimiento, pues yo ya puedo tomar eh, la presión de ese yacimiento laminar. Ahora, en este caso vamos a ver el ejemplo del doble empacador. Como ven aquí, hay muchas laminaciones también, ya no son tan finas, ya son un poco más grandes. Entonces, en este caso, si yo quiero limpiar o obtener fluido representativo de este tipo de yacimientos, con esta herramienta, vale, bueno, me voy a tardar mucho. Es lo que se hace al conocer la formación. Ya las laminaciones cambian en este caso, y bueno, ahora cambio al doble empacador, que se fija en el área. Esta herramienta de en medio, la herramienta oval, mide aproximadamente de cima a base unos 20-25 centímetros. Aquí la distancia que hay entre un empacador y otro en la herramienta Straddle Packer, que le llaman, o doble empacador, es de 1 metro. Entonces, bueno, yo ya tengo una mucha mayor área de flujo, ¿vale? Entonces, con estas herramientas se aísla la parte central, ¿vale? Aquí estamos posicionando la herramienta en la zona que yo quiero tomar información. Se hinchan el elastómero, como les digo, utilizando el mismo lodo de perforación. Se llena como una especie de cámara. Y bueno, a partir de ahí yo empiezo a hacer el flujo a través de mi herramienta. Desalojo inicialmente el fluido dentro de las cámaras que yo tenía ahí, porque ahora ya están llenas de lodo. Y conforme sigo operando la bomba, pues obviamente voy a generar fluido limpio ya en mi herramienta normal, hasta que, bueno, voy a llenarla en determinado momento ya de fluido representativo, y en ese momento, bueno, podría yo activar también los muestreros. Aquí vamos a dejar que siga avanzando. Aquí ya tengo limpia las líneas. En ese momento tomo la información y vamos a ver un último ejemplo. Simplemente son procesos de dónde tomar la información, si la parte superior o inferior. Y esta, que no la vimos en el ejemplo anterior porque es simplemente una variación del oval pad o de la herramienta oval, le llaman focus o enfocada. ¿Por qué? Porque en la herramienta oval va a tener dos, digamos, dos oquedades por las cuales va a fluir el aceite, bueno, o el fluido que tengamos en el yacimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al tener dos entradas? Cuando yo inicio el bombeo, obviamente la parte contaminada es por, digamos, por proceso de bombeo, se va a ir en las partes externas de la herramienta, y en la parte interna va a haber una limpieza mucho mayor, porque digamos que le está ayudando a la parte externa a la interna. Entonces, con esta herramienta yo ya voy a tener una limpieza más rápida en el orificio que se encuentra en la parte central de la herramienta. Entonces, me voy a regresar un poco aquí. Si se fijan, hay dos líneas, una que va hacia la parte superior y otra que va hacia la parte inferior. Entonces, la de la parte inferior es la línea que va en el orificio exterior, y la línea que está aquí en verde hacia arriba está ejemplificando el orificio que está en la parte central. Entonces, digamos, yo ya tengo
la certeza de que tengo una limpieza más rápida y podría tomar muestras tal vez en lugar de activar mis muestreos en 2 horas, a lo mejor en 45 minutos yo los puedo activar. Y bueno, sabemos que siempre las operaciones en campo, pues mientras más rápidas sean, pues generan menor costo, ¿no? Entonces eso nos ayuda a disminuir los tiempos tanto de equipo como del uso de la herramienta. Entonces básicamente para eso es la herramienta esta que le llaman enfocada. ¿Sale? El fluido café o el lodo de perforación se queda en la parte exterior y el representativo en la parte del centro. Bueno, entonces básicamente ese es el uso de las herramientas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. No, ingeniero. Ok, ahora vamos a ver parte de las herramientas que les había comentado que hacen que mi sarta de toma de información sea integral. Una de ellas es esta herramienta que le llaman IFA o identificadora de fluidos. Y como les comentaba el día de ayer, es una herramienta que se coloca por arriba del probador de formaciones. Generalmente siempre va junto con ella. Y lo que hace es que a partir de que el fluido pasa a través de ella, se pueden identificar los fluidos que están pasando. ¿Cómo logra esto? Eh, lo que hace, a ver, voy a ir a la siguiente, aquí está. En el dibujo de la izquierda, bueno, representa, digamos, la tubería. Entonces, dentro de la tubería van a ir pasando el fluido que venga de mi yacimiento. Y en la parte de la izquierda, digamos, si se fijan, tiene una lámpara o un foco que me genera unas de luz. Y del otro lado, enfrente, tengo un espectrómetro. Me voy a regresar a la diapositiva anterior. Antes de realizar la toma de información, las compañías de servicio te preguntan o te piden una muestra del lodo que están utilizando. ¿Para qué? Para generar a partir de un análisis cuál es la longitud de onda de ese lodo de perforación. Entonces, en la compañía ya tienen cuál es la longitud de onda que me genera esta herramienta al leer agua, al leer aceites pesados, aceites ligeros, condensados. Y bueno, yo le voy a dar la muestra del lodo, que generalmente si es base agua, pues no hay ningún problema porque el agua ya tengo la longitud de onda del agua, pero cuando es base aceite, bueno, ahí va a depender cuál es el porcentaje de y bueno, me va a generar una onda diferente. Entonces me piden una muestra de lodo, la analizan, generan su longitud de onda y a partir de ello, eh, cuando está pasando el fluido a través de ella, ellos al medir la longitud de onda me pueden ir diciendo, ¿sabes qué? Esto o la longitud de onda generada se parece al comportamiento de un aceite ligero, se parece al comportamiento de un gas o de agua o del mismo lodo, ¿no? Entonces en tiempo real ellos pueden ir discretizando cuál es el fluido que pasa a través de él. ¿Qué más me dice esta herramienta aparte del tipo de fluido? Me puede identificar, por ejemplo, la composición de ese fluido en caso de que sea hidrocarburo. Me identifica desde C1, C2, de volúmenes de C3 a C5 y C6 más. Entonces eso ya también me va a indicar, por ejemplo, si me dice que es un aceite muy ligero o condensado y me da valores de C1 muy altos, entonces, bueno, es probable que sí, efectivamente se trate de un condensado o estamos en presencia de un yacimiento de gas y condensado. Entonces ya ahí me va a ir dando ideas de qué tipo de fluido tengo. También me da la RGA, eso también me ayuda a identificar el tipo de fluido. Me da el gradiente, me indica la presencia de CO2 en caso de que tenga, me da un aproximado de la densidad. El caso de fluorescencia, bueno, ese es un indicativo meramente de si hay hidrocarburo o no.
Entonces, si está pasando a través de la herramienta de hidrocarburo, se va a prender el carril de fluorescencia. Entonces ya todos estos valores ya digamos unidos, es como si viéramos un registro, ¿no? Al ver ya todos juntos, bueno, ya me va a ir dando la información necesaria para yo saber, eh, a pesar de que no tengo yo aún la muestra de fluido física y que yo la pueda ver, ya me va a indicar cuál es el tipo de fluido que tengo en el tubo. Vale, aquí son algunos de los arreglos que se pueden meter a los pozos. Y nos vamos a la letra A, bueno, es la probeta normal, junto con la bomba y un muestrero, nada más. Pero a eso le puedo meter en vez de la probeta un doble empacador, le puedo meter una probeta sencilla y estos portamuestreros, los que les mostré anteriormente, son portamuestreros presurizados. Es decir, yo tomo mi muestra y está dividida ese muestreo en dos cámaras. Una cámara que tiene nitrógeno y la otra cámara, digamos, que tiene un fluido de control, nada más para que no entre vacío. Entonces, esas se le llaman presurizadas. Hay otras que no son presurizadas y simplemente es, no sé, por llamarlo así, un tubo roscado en la cual yo puedo igual tomar muestra. Sin embargo, al yo sacarlo a superficie, bueno, dado que la temperatura ya no va a ser la misma y las condiciones de presión en superficie van a cambiar, esas muestras no llegan, digamos, muertas, o sea, ya sin gas, pero bueno, si no tienen un sello correcto ese tipo de muestras, podrían llegar ya sin gas a superficie. Entonces, estas muestras me sirven nada más para calcular el grados API, densidad, algunas otras cosas, ya no para PBT, pero bueno, se pueden meter en estas herramientas modulares también, muestreros que no son presurizados. Entonces, bueno, va la herramienta con el identificador, ¿cómo se llama? Las herramientas de toma de muestra pueden ir tanto las presurizadas como las que no lo son, con la herramienta simple. O sea, ahí ya podemos hacer múltiples combinaciones dependiendo de qué es lo que quiera yo hacer, si quiero tomar muestras, etcétera, ¿no? Ya eso dependerá del gusto del cliente, más bien de la necesidad que se tenga de información. ¿Hasta aquí alguna duda más o menos en los tipos, en cómo más o menos pueden armarse este tipo de herramientas? ¿Alguna duda o alguna duda en general? Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver los conceptos operacionales y evaluación. Como les decía ayer, muchas veces o la condición ideal es que en cada profundidad o punto que yo vaya a evaluar, pues tenga su valor de presión. Sin embargo, a veces por el tipo de herramienta, por el tipo de formación, porque la herramienta ya está dañada, puede ser, no tengo la información representativa. Yo puedo tener datos diferentes. Entonces, cuando eso sucede, bueno, este tipo de información también se cataloga, ¿vale? Es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí les quiero recordar esto antes para que no se les olvide y aparte esto nos va a ayudar en cómo vamos a clasificar los puntos que tomemos, ¿vale? Entonces recordemos que cuál va a ser la lectura de cada uno de mis puntos. Inicialmente yo bajo mi herramienta a una profundidad X. Vamos a poner 1000 metros, ¿vale? A 1000 metros y vamos a suponer que tengo agua en el pozo con un gradiente de 1, entonces voy a tener una lectura de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, perdón, 100 kilogramos. Esa va a ser mi presión hidrostática, ¿vale? Estamos dentro del pozo, no nos hemos todavía retraído la herramienta, estamos leyendo presión hidrostática. Va a ser mi punto de partida, ¿vale? La lectura de presión hidrostática a la profundidad
a la cual voy a tomar la información. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Bueno, voy a expandir la herramienta para tomar la información, pero antes de ello tengo que verificar que exista el sello hermético, ¿vale? Entonces, en el punto 2 llego a mi zona de interés y observo que haya el sello hermético. Entonces, ahí puedo tener un ligero brinco en la presión, porque ya no estoy leyendo directamente la presión hidrostática del pozo, ¿vale? Ya leo un poquito más la presión que está ahí entrampada en la formación con el enjarre y todo eso que yo tengo ahí en la cara de la formación. Entonces, yo tengo mi punto 2. Ya que tengo o que sé que tengo el sello hermético del elastómero con la pared del pozo, ahora sí, enciendo mi bomba. ¿Qué me va a generar esa bomba? Bueno, una caída de presión, ¿vale? Entonces, este punto 3 es una caída de presión. ¿Hasta qué presión? Bueno, no lo sabemos. Eso va a depender de las condiciones de gasto que yo le esté dando a mi bomba y de las condiciones de mi yacimiento. Entonces genera una caída de presión. Ahora, recordemos que para tomar un punto de presión necesito repetitividad en el valor de presión. Entonces lo que hago es, cierto tiempo hago un bombeo, que es esta caída de presión grande inicial. Entonces paro el bombeo y espero la restauración de presión. Me restaura hasta cierto valor. Entonces ya que restauró y que más o menos veo un periodo estable, vuelvo a generar una segunda caída de presión, que es esta segunda, y pasado el tiempo, bueno, vuelvo a parar la bomba. Mi formación va a tender a restaurar otra vez esa presión. Aquí lo hace, en este caso lo está haciendo al mismo valor. Entonces genera un tercer drawdown o caída de presión. Cierto tiempo, vuelvo a esperar un represionamiento o una restauración de presión de mi yacimiento. Y casualmente en este ejemplo vuelve a restaurar a la misma presión. Como ya estoy viendo que tengo repetitividad en la restauración de presión, yo puedo decir que esta presión es mi presión de formación a la profundidad donde yo tenga ubicada la herramienta, ¿vale? Entonces, este procedimiento lo vamos a hacer prácticamente en todos los puntos o todas las estaciones que yo haya identificado en mi registro, que yo vea zona con permeabilidad, con porosidad. Entonces, voy a hacer este ejercicio. Ahora, yo que ya que pude identificar cuál es mi presión de formación, ahora lo que voy a hacer va a ser retraer nuevamente la herramienta, y cuando la retraiga, ¿qué presión voy a ver? Pues nuevamente la presión hidrostática, porque estoy nuevamente leyendo la presión de la columna de fluidos dentro del pozo. Entonces, digamos de manera general, esto es lo que yo tendría que ver en un ejercicio común, ¿vale? Pero no siempre lo vamos a ver, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar. Este es el primero de los puntos que se le llama punto normal. Este punto normal es un ejemplo de lo que acabamos de ver. Aquí viene un ejemplo real, ¿vale? Entonces, si se fijan, la línea color morado es la presión, ¿sale? Entonces, bueno, inicio yo con una presión alta, que es la presión hidrostática, dice aquí el cuadro, antes del ensayo. Entonces, yo llegué a la profundidad y estoy leyendo mi presión. Entonces, activo la herramienta. Si se fijan, aquí se alcanza a ver un pequeño brinco de presión, que es un indicativo de que mi herramienta ya está colocada o pegada a la formación. Entonces comienzo el bombeo y aquí genero una caída de presión. La presión llega hasta acá, ¿vale? Y restaura aquí una vez. Genera una segunda caída de presión, ya mucho menor, aquí más pequeña. Vuelvo a restaurar. Vuelvo a generar una caída de presión o una tercera y vuelve a restaurar. Entonces, si se fijan, las 3 veces que hice yo mi ejercicio, mi experimento, el desarrollo de la prueba, restablece siempre a la misma presión. Entonces, yo puedo decir que esta es una presión de yacimiento. Aquí en la figura, sí, en la figura del lado derecho se ve un zoom de esta zona final.
donde se observa que hay una restauración y prácticamente estabiliza esa presión. Entonces yo puedo asegurar, dado que tengo esa repetitividad, que esa es mi presión bueno, o de yacimiento o de formación. Realmente hasta ahorita, como no hemos identificado hidrocarburo, si realmente es un yacimiento o tiene agua o tiene algún otro fluido, ¿sale? Entonces vamos a manejarlo inicialmente como presión de formación. Entonces en la parte final, bueno, retraemos la herramienta y la presión vuelve a subir hasta una presión hidrostática, que la marcan la presión hidrostática después del ensayo. Y si se fijan, pues básicamente es la misma, porque estamos leyendo la columna de fluido dentro del pozo. Entonces, estos puntos donde yo puedo leer o obtener la presión de formación, se le llama punto normal. ¿Vale? ¿Alguna duda con este punto normal? No, profesor. Ok, listo. Perdón, Entonces una vamos. pregunta. Sí, adelante, adelante. Gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cuando tú estás haciendo esas pruebas o esos test por ejemplo, si nos vamos hacia la primera parte de tu gráfica, eh, se pone en una forma horizontal, la segunda etapa también, pero ¿qué pasa si esa etapa sigue descendiendo en el periodo de tiempo? O sea, ¿pero O te eso no refieres puede a la pasar. etapa de mientras tengo Ahí, fluyendo la herramienta? ¿Mientras está sí, fluyendo correcto. o cuando ya? Ah, ok. Bueno, eso va a depender de la formación, ¿vale? Nuestro caso ideal es que cuando yo tengo una caída de presión, pues, o generalmente así lo vemos, y le llamamos, ¿no? De escuela, que caiga y estabilice, ¿no? Completamente, o sea, se mantenga sin variaciones de manera vertical. No siempre generamos eso. De hecho, aquí, si se puede ver, por ejemplo, en el gráfico del lado derecho, que tiene un poquito más de zoom, la presión no estabiliza. Si se fijan, como que sube un poquito. Eso va a depender de muchas cosas. No sé, por ejemplo, si es un tiempo grande, seguramente se le pudo haber cambiado al gasto de bombeo o meramente puede ser de la formación. Recordemos que, por ejemplo, cuando tenemos una prueba convencional, o sea, no con la herramienta, sino tenemos un pozo fluyente, muchas veces cuando lo ponemos a producir, nuestra presión fluyente no es estable o generalmente no lo es. A veces va hacia abajo, a veces va hacia arriba. Va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, cuando iniciamos a fluir un pozo que es nuevo, digamos, que lo acabamos de perforar, muchas veces tenemos esa variación en la presión de fondo porque estamos limpiando el intervalo productor. Entonces, si yo tengo un fluido en mi intervalo productor diferente al del yacimiento, eso me va a generar justamente, así como lo mencionas, una diagonal, a veces hacia abajo, a veces hacia arriba, dependiendo de la densidad del fluido. Entonces, ese podría ser uno de los casos donde no vea yo una estabilización en el periodo fluyente. Sin embargo, bueno, para este caso, específicamente de un punto de presión, no te va a afectar si tu presión fluyente va hacia arriba o hacia abajo. Realmente lo que necesitamos observar es que nuestra presión estática, por llamarlo de alguna manera, o la presión que restaura el yacimiento después de la succión, siempre estabilice a la misma profundidad. No Bien. sé si contesté a tu pregunta. Sí, no, correcto. Gracias, Ah, ok. Daniel. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta sobre este punto? Ok, si no, pasamos al siguiente. Ok, el siguiente punto se le llama punto apretado. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? Bueno, vamos a regresar al gráfico. Tenemos nuestra presión hidrostática, al momento inicial. Generamos una caída de presión y paramos bombeo, ¿vale? Entonces mi presión se restaura hasta cierto valor. Entonces vemos aquí una estabilización o semiestabilización y decimos, bueno, vamos a darle otro drawdown, vamos a volver a encender la bomba. Bueno, encendemos la bomba nuevamente, generamos otra caída de presión
la paramos y vemos cuál es el comportamiento de la presión. Entonces, en este caso estamos viendo que la presión ya no, o sea, intenta restaurar de alguna forma o muy lenta, pero ya no llega a la misma presión que en este caso o en este ejemplo me había dado mi primer drawdown. Sin embargo, podemos ver que la formación responde, tal vez muy lento, pero responde. ¿Por qué? Porque continúa subiendo. Entonces, bueno, yo le doy un segundo, o un tercer drawdown más bien, vuelve a caer mi presión y empieza a restaurar otra vez de manera muy similar a este segundo, pero de manera lenta. Entonces, en este caso, yo le llamo punto apretado. ¿Por qué? Porque pareciera que la formación es muy poco permeable, ¿vale? Existe una comunicación. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo que mi presión sigue aumentando. Probablemente si yo le diera, no sé, horas, esta presión que viene aquí pueda seguir subiendo y pueda llegar a la presión que yo vi en el intento uno. Puede ser, no lo sé. En este caso, pues ya no lo vimos, pero sigue subiendo. O sea, sí existe comunicación de mi formación hacia la herramienta, pero no está restaurando a la presión que yo había visto inicialmente, ni observa ninguna estabilización. Entonces yo le llamo punto apretado porque observo respuesta del yacimiento muy baja, ¿vale? Es muy probable que la formación tenga baja permeabilidad y por eso estoy viendo yo ese comportamiento. Este tipo de puntos ya no es válido para tomarlo como punto de presión. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí a lo mejor en el drawdown 2 y 3 veo repetitividad o se parece mucho el dato, no estoy observando ni un comportamiento en todos los drawdowns igual, ni esa estabilización que yo esperaría ver como se observa en un punto normal. Entonces, este punto, bueno, no entra dentro de los datos correctos, pero me da una idea de ver que en esa profundidad probablemente mi formación tenga una baja permeabilidad, por eso estoy teniendo yo ese comportamiento. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta de del punto apretado? Ok, si no, bueno, nos vamos al tercero. Al tercero le llamamos punto seco. ¿Sale? Entonces, estoy viendo yo igual un comportamiento de presión hidrostática, genero mi caída de presión y veo una estabilización inicial. ¿Sale? Entonces genero mi segunda caída de presión, pero veo que aquí ya mi yacimiento prácticamente no me responde. O sea, ya no sube la presión como en el punto apretado. Aquí vemos en el apretado que la presión sube y si yo le dejo más tiempo es probable que continúe subiendo. Sin embargo, aquí ya se quedó prácticamente en este punto y ya no vemos ninguna respuesta. Entonces, esto está asociado a probablemente a lo mejor que pegamos la herramienta en una lutita o en un tipo de roca que no tiene permeabilidad, entonces no observo ninguna respuesta de de mi formación. Entonces, bueno, es un punto seco porque es como si no tuviera prácticamente fluido, ¿no? En la herramienta. No ve nada, entonces, bueno, ni modo, es un punto apretado, no es representativo. Vuelvo a despegar mi herramienta y veo que nuevamente tengo una presión hidrostática. Entonces este punto, bueno, se asocia, como les comentaba, a prácticamente sin permeabilidad y obtengo esta respuesta. ¿Alguna duda o comentario de este punto? Ok, nos vamos a otro punto que le llaman o se llama un punto con pérdida de sello. Que bueno, básicamente es eso. Mientras yo genero mis caídas de presión, y estoy leyendo la presión en las restauraciones, de repente observo que la presión regresa a la presión hidrostática. Entonces, el ver esa presión, o sea, ver valores prácticamente iguales a la hidrostática cuando yo genero una caída de presión, es que mi herramienta no tiene sello con la pared del pozo. Entonces ahí pueden ser dos cosas. Una, que
probablemente el caliper del pozo no esté bien, digamos que el pozo no esté en caliper, se llama generalmente, es decir, que tenga ciertos derrumbes y que hagan que la herramienta, por más que sea la que yo utilice, pues no me genera ese sello. Entonces siempre tengo comunicación hidráulica con el interior del pozo. Esa es una, que el pozo no esté en caliper. Y la otra es que si yo ya hice muchas repeticiones de toma de puntos de presión con mi herramienta, que el elastómero por alguna razón, sobre todo por el uso, ya tenga cierto daño. Entonces eso va a ser obviamente si yo no tengo ese empaque de la herramienta con la formación, pues voy a tener comunicación directa y eso va a hacer que esté leyendo la presión hidrostática. Cuando suceden puntos como este, que yo ya no encuentro sello, por ejemplo, este es un punto, pero si me muevo a otra profundidad y, por ejemplo, mi registro caliper me dice que mi pozo está bien, que no tengo derrumbes, intento hacer una nueva toma de punto y nuevamente vuelvo a encontrar pérdida de sello, es muy probable que sea la herramienta. Entonces, ¿cómo puedo saber si la herramienta está mal o no? Lo que se hace generalmente es levantarte de la herramienta, o sea, que mi herramienta no esté en formación, sino que esté dentro del tubo, de la tubería de cualquier diámetro, y en esa tubería se hace un ensayo. Entonces, si dentro del tubo, al hacer yo un ensayo, veo nuevamente que mi presión medida sigue siendo la presión hidrostática, entonces, como pues obviamente mi tubo es liso, mi tubo, no tengo problemas como en el agujero de tener derrumbes, mi pozo tiene, mi tubería tiene el diámetro, sin modificación, pero voy mi herramienta, si mi herramienta en el tubo tampoco me genera sello, bueno, yo puedo asegurar en este caso que el elastómero ya no me está generando sello, ya no está sirviendo. Y bueno, tengo que sacar toda la herramienta a superficie. Y si tengo yo o tenía programada pues más toma de información, pues tendría yo que cambiar la herramienta con una nueva, bueno, un nuevo elastómero y volver a bajar y continuar con mi toma de información. Entonces, estos puntos de pérdida de sello son digamos, un aviso de que pudiera ser que mi herramienta pues ya no tenga la integridad que tenía en un inicio, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta sobre este punto. Ok. Y bueno, básicamente esos son todos los puntos o la clasificación de ellos, ¿vale? Ahora, ¿qué o cómo es que me reporta la compañía de servicio cada uno de estos puntos? Bueno, aquí hay un ejemplo. En el gráfico de arriba, bueno, estamos viendo la línea en color rojo, es la presión, ¿vale? Y bueno, les voy a explicar primero el de arriba, luego el de abajo y luego ambos. Entonces, siguiendo la línea roja, como vemos, tenemos una presión alta aquí, que es la presión hidrostática. Genera, la herramienta se pega a la formación, me genera este pico de presión hacia arriba, genero mi caída de presión y empiezo a leer diferentes presiones. Aquí, si se fijan, pareciera que no restaura, pero más adelante pareciera que sí. Al final, todas las veces, digo aquí por el zoom, ¿no? Probablemente, pero si yo le cambiara la escala, veríamos que el comportamiento siempre restaura la misma presión y bueno, lo tomo como un punto normal en este caso, ¿vale? En la gráfica en color negro es el gasto de la bomba. Como les decía ayer, no lo habíamos visto hoy, pero la bomba yo le puedo controlar el gasto. Puedo aumentarlo o disminuirlo dependiendo de la necesidad que yo tenga. Si quiero tomar una muestra, bueno, probablemente lo ideal es que lo haga a gastos altos, pero estos gastos altos los tendría yo que hacer después de tomar la presión y definir o ver con la herramienta esta, la de abajo, que ahorita vamos a ver, que es la identificadora de fluidos, que yo ya tengo fluido hidrocarburo, ya sea aceite o gas. Entonces, a partir de que yo ya identifiqué, bueno, ya podría yo aumentar el gasto para lograr hacer una limpieza y tomar una muestra.
En el gráfico de abajo, bueno, es la respuesta que me da el identificador de fluidos. Esta respuesta, Una consulta, eh, sí, adelante, adelante. perdón, Adrián. Sobre las estaciones que ya compartiste y platicaste, un intervalo sobrecargado, ¿cómo lo podemos describir? Es cierto, ese no lo tengo porque no tenía un ejemplo en la mano. Me voy a regresar entonces un poco. Ok, hay ciertos puntos que me generan una presión por arriba de la presión hidrostática, ¿vale? En muy pocas ocasiones, pero se llega a dar. Entonces, esa presión o ese punto se le llama punto sobrecargado o con sobrecarga. Y básicamente se define en un punto del yacimiento donde, por ejemplo, con el enjarre en la formación, yo logro hacer, digamos, como un vacío. Entonces, al momento de pegar mi herramienta y realizar la succión, yo leo presiones más altas, ¿vale? O sea, no es mi presión de formación, sino que estoy leyendo una presión, por decirlo así, modificada o alterada por fenómenos del mismo enjarre. Entonces, O bueno, sea, si yo por veo presión, ejemplo, así dime. o sea, si mi presión hidrostática es de 5000 PSI y en ese intervalo tengo, bueno, después de hacer 2, 3 ejercicios con apagando la bomba, tengo presiones de 3500, eh, o sea, esto es por encima, digo por debajo, ¿no? De la presión hidrostática, pero en varios intervalos tengo el mismo comportamiento. Ajá, bueno, aquí para que tú catalogues un punto sobrecargado, sí necesitas tener una tendencia. Por ejemplo, si este punto que estamos tomando inicialmente es tu primer punto, es probable que tú lo catalogues como un punto normal, si es que ya tuviste repetitividad en la información de los drawdowns anteriores. Ya, Entonces, pero tú sigues haciendo, no sé, el punto 2, punto 3, punto 4, y ves que tu tendencia es diferente, entonces se puede después catalogar el punto como sobrecargado. O sea, realmente sí va a depender de cuál es la tendencia que tú obtengas con el resto de tu ya, información. ok, No sé, si suponemos que es el único punto que pudiste medir, pues obviamente lo vamos a considerar como un punto normal, pero no sabríamos que es un punto sobrecargado porque no tuvimos la retroalimentación de los otros claro. puntos. No, Entonces, sí perfecto. es un poco complejo catalogarlo, pero bueno, suele suceder, ¿no? En algunos casos. Listo. Gracias, Adrián. Sí, de nada. Bueno, yo ahora sí que aprovechando, hay otro escenario que, que podemos ver donde mi presión de formación está por arriba de la presión hidrostática. Entonces, en esos casos, y ya me tocó ver uno, es un caso, pues se puede decir que grave, entre comillas, porque es un indicativo de que estamos perforando bajo balance, ¿vale? Es decir, apenas si estamos controlando la presión del yacimiento con la columna hidrostática, y es más, que la presión de formación es incluso mayor que la hidrostática. Entonces eso puede ser un indicativo de que, bueno, le hace falta densidad a mi lodo y digo que podría ser grave porque, bueno, si encontramos por ahí una burbuja de gas o algo así y estamos perforando bajo balance, bueno, puede venir ahí un kick o algo, ¿no? Entonces ese es otro de los escenarios que podrían estar pasando en caso de que la presión de formación esté por arriba de la hidrostática. Generalmente eso no sucede porque todas las perforaciones aquí en México o el 98% son sobre balance, entonces muy pocas veces podríamos encontrar ese escenario, pero bueno, puede llegar a darse. Entonces, bueno, regresamos aquí. En la parte inferior vienen varios tracks, ¿vale? Entonces, en uno de ellos, por ejemplo, en el que se encuentra en la parte inferior, es el que se ve azul con verdecito y al inicio en color rojo. Bueno, ese es el track de la longitud de onda.
esa longitud de onda que como vimos, bueno, va a ser en este caso lo representan por colores, pero bueno, el color es un valor, me va a decir qué tipo de respuesta o a cuál más se parece de las longitudes que yo tengo. Después el rosita, si no me recuerdo, es la densidad. Pues a partir de ahí yo ya pues empiezo a ver cierto valor constante. El tercero, o ese que dice respuesta de aceite que está en color verdecito, es el analyzer o el analizador de fluidos. Entonces, a partir de aquí, o a partir más bien de la combinación tanto de la densidad como de la longitud de onda y algunos otros, aquí ya las compañías lo programan de tal manera que si me aparece este color como rojizo, bueno, eso me indica que yo tengo filtrado de lodo, pero ya si cambia a amarillo, es un indicador de gas, verde, que es el indicador de aceite, o azul en caso de que tenga agua. Y bueno, los otros componentes son bueno, del gas, del C1, del C2 y del resto de componentes del gas. Entonces me va a indicar más o menos la fracción que yo tengo de esos componentes. Entonces, generalmente yo lo que voy a ver son estas dos gráficas al mismo tiempo, en tiempo real, y van avanzando, obviamente, en tiempo de izquierda a derecha. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo corto mi gráfico de esta zona, de donde tengo el cursor, espero que lo vean, a la izquierda, pues obviamente ahí yo no veo nada todavía. Pero ya conforme va pasando el tiempo, conforme ya estoy viendo, le estoy aumentando el gasto, como ven aquí, yo le fui aumentando el gasto. Entonces, bueno, ahí ya estoy viendo cada vez más que yo tengo una respuesta de aceite, y mi densidad, pues ya no, prácticamente ya no se mueve o es muy estable. Entonces, en ese punto yo podría definir, ¿sabes qué? Actívame uno, dos, tres, cuatro muestreros, los que sean necesarios. Se activan y ya que están activados, bueno, ya yo despego la herramienta. Si se fijan aquí, bajo el gasto hasta cero y ya que ya no estoy bombeando, bueno, despego la herramienta y vuelvo a leer otra vez la presión hidrostática. Entonces, básicamente, este es el comportamiento que yo voy a ver en cada uno de mis puntos. Obviamente, algunos van a responder a la presión, otros no. Y yo ya tengo un punto de presión medido y veo, no sé, por registros, por el mismo comportamiento, un potencial de buena movilidad, puedo decidir continuar con la toma de información y con el flujo y ver qué puedo hacer, ¿no? Incluso hasta el mini DCT que habíamos visto. Bueno, estos son los gráficos ya un poco más ampliados. Como vemos aquí está el del RGA, que si se fijan conforme se va limpiando, se va estabilizando un poco el valor de RGA. El de la composición, que como ven aquí viene el porcentaje de C1, C2, que son las líneas más claritas como naranjas y amarillas, hasta un C6 más, que ya es el color verde. La fluorescencia que está aquí me está indicando un valor positivo, entonces yo tengo hidrocarburo ahí. La fracción de fluidos, que como habíamos visto es inicialmente el color rojo filtrado de lodo, posteriormente un ligero porcentaje de agua y un grande de aceite, hasta después, bueno, ya se limpió el intervalo y ya tengo 100% aceite, ¿no? Y la densidad que habíamos visto, bueno, que cómo se comporta aquí la densidad igual más o menos constante. Entonces, al ver todos estos parámetros en la herramienta identificadora de fluido, yo puedo decidir tanto el muestreo como continuar o parar la toma de información. Bueno, al final, la compañía lo que me va a entregar es un resumen con una tabla similar a esta, donde nos va a indicar inicialmente qué tipo de probeta usó. Normal, doble empacador, Saturno, la que sea, ¿no? El número de su archivo. Aquí, esto de zona A, zona B y zona C es un análisis preliminar que hace la compañía para identificar posibles zonas a partir de los gradientes de presión, eh, profundidad desarrollada y vertical,
Este es un control de ellos que es el volumen que se midió pretest o después de la prueba, nada más. Esto a veces nos ayuda a calcular la movilidad, por ahí a ver si ahorita lo vemos. ¿Cuál es la presión de formación? Si se fijan, este valor de presión de formación, que son los valores en color rojo, están asociados a un tipo de ensayo normal. Aquí hubo algunas profundidades con puntos secos, en los cuales no se les reporta valor porque no es representativo. Entonces, solamente en los ensayos normales tenemos presión de formación. A partir de estos volúmenes, se calculan ciertos valores de movilidad que están aquí. Vamos a ver más adelante cómo se pueden utilizar estos valores. Y bueno, esto ya es control de la compañía, presión hidrostática antes, después, qué temperatura tuvimos en cada una de las estaciones, que también nos va a ayudar más adelante. Y bueno, aquí está el sobrebalance, ¿no? Como les digo, en algunas ocasiones, o en una específicamente me tocó tener un bajo balance, que es muy raro, pero generalmente tenemos ese sobrebalance en cada uno de los puntos. Entonces, si se fijan en esta toma de información, son 21, fueron 48 puntos que se tomaron a diferentes profundidades. Si se fijan, fue desde 4200 hasta 4500, ¿vale? 4230, 4530 más o menos, vamos a suponer, fueron 300 metros. Entonces, se distribuyeron puntos de presión en esos 300 metros. Obviamente, estos puntos se distribuyen a partir del registro, ver las mejores zonas con las cuales por registro se ve que sí puedan fluir. Si se fijan, la zona superior de 4200 a 4300, tuvimos muchos puntos normales. Pareciera ser que es una buena zona, pero ya en la parte baja, en este caso lo puso la compañía zona D y E, ya de 4400 a 4500, ya tuvimos muy pocos normales, hubo muchos secos, aquí se perdió el sello. Entonces esta zona ya no fue tan buena. Eso también nos da una información adicional de ver que, bueno, la mejor zona es la de la parte superior, y eso nos va a ayudar a que si quisiéramos poner a producir en un futuro esa zona, bueno, lo ideal tal vez sería nada más disparar la zona superior. ¿Para qué? Para alejarnos de la posible agua que esté abajo y que es la mejor zona, ¿no? O con mejores propiedades de la roca. Y bueno, pues ya son las 3. Si quieren, aquí le dejamos. Lo demás creo que también es rápido. Con una hora el día de mañana podemos terminarla. No sé si tengan alguna pregunta o comentario ahí de lo que vimos hoy. Bueno, yo tengo una pregunta, ingeniero. ¿Dónde puedo yo consultar los videos que había expuesto, bueno, lo que ha puesto en sus diapositivas? Bueno, mira, hay varios. No sé si en YouTube puedan venir, la verdad no lo busqué, pero yo les voy a compartir tanto la presentación como los videos y bueno, y los documentos estos que les estoy encargando leer. Todo eso se los voy a hacer llegar. Ahorita a lo mejor la presentación de los videos, a lo mejor hasta el miércoles o jueves, ya que la hayamos visto completa. Pero bueno, eso yo se los hago llegar y en YouTube seguramente ha de haber algunos. Y si no, lo que puedes hacer es en Google buscar o ponerle ahí en el buscador probadores de formación Halliburton o probadores de formación SLB, y te va a llevar a sus páginas y ahí también viene mucha información y algunos videos. De hecho, en la página de SLB viene el video de la Saturno. Voy a ver si lo puedo conseguir y lo mostramos mañana iniciando, pero bueno, ahí puedes conseguir los videos también. Y se los voy a hacer llegar, ¿no? Estos dos al menos, si consigo el otro, también se los estaré compartiendo. Ok, muchas gracias, ingeniero. Y de nada, no sé si tengan ahí algún otro comentario o duda. Si se fijan, realmente no es tan complicado. A lo mejor al inicio había que meternos un poquito a las bases, por decirlo así, pero ya viéndolo ya de manera completa, así como en el último gráfico, ya
presión, volumen bombeado y la respuesta del identificador de fluidos, ya se hace mucho más digerible y se entiende, creo yo, un poco mejor de cuáles son la información que yo voy a obtener de cada punto y cuándo tomar el muestreo, ¿no? En su caso. Pero bueno, entonces, si no hay preguntas, comentarios, nos vemos mañana, igual de 2 a 3. Sería la última sesión de información. Igual podemos a lo mejor extendernos tal vez un poco más, si tienen muchas preguntas y eso, porque el jueves ya nada más nos conectamos para el examen, que por cierto ya estoy ahí elaborando. Va a ser de opción múltiple, va a ser con una aplicación que se llama Quizzes. Bueno, puede ser aplicación o desde su teléfono. Les voy a mandar un link y les voy a poner un QR en la pantalla, lo escanean y simplemente ponen su nombre y ahí vamos contestando todos a tiempo real. Pero bueno, mañana terminamos, vemos cuáles son los alcances de esta herramienta, porque hasta ahorita únicamente tengo un valor de presión, un valor de temperatura y nada más, ¿no? Pero ahora la idea es ver qué puedo yo hacer con esa información, qué más le puedo yo sacar para comenzar ya con un proceso como tal de caracterización de mi yacimiento. Entonces eso es lo que veríamos ya el día de mañana. ¿Vale? Si no hay preguntas, entonces pues hasta mañana, muchachos, buenas tardes y pues, que tengan un buen día. Ingeniero, nada más déjeme decirles Sí, algo adelante, súper adelante. rápido. Ok, chicos, por favor, los que no han puesto su nombre en el chat, pónganlo, es para pasar su asistencia. Y pues sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Claro, hasta mañana.